Irán fortalece los lazos con países latinoamericanos. El presidente Seyed Ebrahim Raisi visitó esta semana Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hubo encuentros con sus homólogos y firmas de acuerdos y entendimientos estratégicos. Todos abogaron por la desdolarización del comercio para hacer frente a las sanciones y a la hegemonía del dólar estadounidense. En este punto nos preguntamos, ¿la estrecha relación entre Irán y América Latina representa un punto de quiebre para los intentos injerencistas de Estados Unidos en la región? Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Ishman TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. CNE de Ecuador confirmó 8 candidatos presidenciales para las elecciones generales de agosto. Rusia asegura que la contraofensiva de Ucrania no ha tenido éxito y ha dejado muchas pérdidas entre las fuerzas ucranianas. Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, llama a preservar la infraestructura nuclear del país. En Brasil, la exhibición digital Mar de Espejos propone un viaje por un universo de sensaciones en las que juega con imágenes de ríos y océanos. Ocho candidatos están inscritos para las elecciones generales de Ecuador. El expresidente Rafael Correa cree que los aspirantes del movimiento de la Revolución Ciudadana a la presidencia podrían ganar los comicios y reconstruir el país destrozado, dice, que dejan los gobiernos de derecha. Ampliamos. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, líder de la corriente política denominada Revolución Ciudadana, sostiene que su partido es mayoría en el Congreso y considera que el binomio recientemente electo para las elecciones presidenciales de agosto, Luisa González y Andrés Arauz, de ganar los comicios, se instalarían como un gobierno de transición en un país que está destrozado. Mucha esperanza. La anticipación de elecciones fue una figura que nosotros pusimos en la Constitución, nueva Constitución 2008, para evitar los fraudes democráticos que se resolvían en Ecuador de forma violenta, inconstitucional muchas veces, y creo que ha funcionado. Frente al fracaso del gobierno de Lazo, sus mentiras, se vio obligado a anticipar elecciones y eso ha disipado las gravísimas tensiones políticas y sociales que había, ¿no? El partido anunció la semana pasada que Jorge Glass, el ex vicepresidente, era el candidato a la presidencia. Sin embargo, este declinó la candidatura presidencial y propuso a González como candidata a presidenta y a Arauz como su compañero de fórmula. El problema es que era muy frágil, muy vulnerable la situación, porque mañana pueden revertir esa decisión judicial el propio juez, cual sería inaudito, pero lo pueden amenazar. ¿Cuántas cosas ya hemos visto? La Corte Constitucional le puede ordenar al juez. Ya no existe Estado de Derecho en Ecuador desde hace 6 años, entonces cualquier cosa puede pasar, y con eso nos dejaban sin binomio. Frente a este riesgo, pues Jorge Glass muy responsablemente prefirió, para evitar poner en peligro la candidatura de Revolución Ciudadana, declinar su justa candidatura. La aspirante a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, en su primera entrevista, tras ser electa como candidata, se refirió a las capacidades del movimiento para sacar adelante al país y resolver los problemas. Somos un equipo de gente que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cómo hacerlo, porque ya lo hicimos, Alondra. Lo hicimos durante 10 años en la Revolución Ciudadana. Sacamos 2 millones de personas de la pobreza. Convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de la región. Y eso lo vamos a volver a hacer. ¿Con quién? Con un equipo sólido. Luisa González se desempeñó como subsecretaria general de Administración Pública de Ecuador y secretaria general de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A partir de 2021, fue asambleísta por la provincia de Manabí. Por su parte, Arauz ocupó diversos cargos en el gobierno de Correa. El presidente de Rusia asegura que la contraofensiva ucraniana no ha tenido ningún éxito y ha dejado muchas pérdidas entre las fuerzas ucranianas. Vladimir Putin recomendó a Occidente que deje de echar más leña al fuego en el conflicto de Ucrania, suministrando armas a Kiev. Durante una reunión con corresponsales de guerra en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin abordó la contraofensiva de Ucrania contra las posiciones rusas.
Putin aseguró que el enemigo ucraniano no tuvo éxito en ninguno de los sectores, descartando la necesidad de una nueva ola de movilización militar en Rusia en el futuro próximo. El mandatario afirmó que Kiev está sufriendo pérdidas masivas en su muy publicitada contraofensiva. Sus pérdidas se acercan a un nivel que podría describirse como catastrófico. Han perdido más de 160 tanques y más de 360 vehículos blindados de varios tipos como resultado de ataques con armas de alta precisión. Según mis cálculos, esto representa del 25 al 30% de la cantidad de equipos suministrados a Ucrania desde el extranjero. Por otro lado, Putin se refirió a la destrucción de la presa de Kajovka en Jersón. Negó que Rusia haya estado detrás del incidente. Señaló a la parte ucraniana como culpable y acusó a Kiev de atacarla con cohetes estadounidenses HIMARS. Usaron cohetes HIMARS deliberadamente y muchas veces para golpear la presa Kajovka. Nosotros no estamos interesados en la destrucción de la presa, ya que hay duras consecuencias para los territorios que controlamos. El mandatario ruso denunció la medida de Occidente de entregar armas a Kiev. Señaló que Occidente no solo viola el derecho internacional, sino que considera un orgullo el caso de armamentos suministrados. Añadió que Moscú está abierto a las conversaciones de paz sobre Ucrania, pero que la única forma de detener el conflicto es que los países occidentales pongan fin a sus suministros de armas. La clave para resolver el problema está de su parte. Si realmente quieren que el conflicto de hoy se resuelva a través de conversaciones, solo necesitan tomar una sola decisión: dejar de suministrar armas. Subrayó que las fuerzas rusas seguirán atacando selectivamente objetivos en el territorio ucraniano, como instalaciones de infraestructura crítica, y no actuarán como los ucranianos que atacan zonas residenciales. Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana. Recuento 24/7. El líder de Irán, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, asegura que el poderío de la resistencia de Palestina aumenta día a día y la reciente derrota del régimen sionista lo confirma. Subrayó estas declaraciones en una reunión con el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Nahala, en Teherán. Señaló que las condiciones del régimen sionista en comparación con hace 70 años son muy diferentes. Enfatizó que este enemigo actualmente está en una posición de pasividad y reacción, y es por eso que los líderes sionistas están preocupados por la desaparición de este régimen. Asimismo, el ayatollah Khamenei valoró la unidad de los grupos de resistencia palestinos y subrayó la continuación del apoyo de Irán a Palestina. Las fuerzas populares de Irak son guardianes del sistema político del país, así declaró el primer ministro iraquí, Muhammad Shia al-Sudani. Lo dijo el funcionario iraquí en un acto para el 9º aniversario de la formación de las fuerzas populares del país árabe. En este sentido, el titular de las unidades de movilización popular de Irak, al-Shahad al-Shabi, Faleh al-Fayyaz, destacó el papel del mártir general Soleimani en la lucha contra el grupo terrorista Daesh y en la derrota de los terroristas. El Parlamento de Líbano volvió a fracasar en su intento número 12 en la elección de un jefe de Estado para el país y llenar el vacío presidencial. Los dos principales candidatos que competían por el puesto eran el exministro de Finanzas, Jihad Azour, y el exministro del Interior, Suleiman Frangieh. Azour obtuvo 59 votos y Frangieh 51 en el Parlamento de 128 escaños. Para ser elegido, un candidato debe obtener 86 votos en la primera vuelta o 65 en la segunda. El problema ha sido que muchos parlamentarios abandonaron el Parlamento después de votar por primera vez, así que no se pudo celebrar la segunda vuelta. En México, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional presentará a su candidato a las elecciones presidenciales de 2024 el próximo 6 de septiembre, tras la realización de varias encuestas. En una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional, el partido Morena acordó un mínimo de 4 y un máximo de 6 candidatos a presidente. Los aspirantes que se registren para el proceso tendrán que renunciar a sus cargos públicos. La campaña será desde el 19 de junio al 27 de agosto. La alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, va en el primer lugar de las preferencias. Le siguen el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán López, y más atrás figura el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Morena es la formación con más posibilidades de ganar los comicios presidenciales, según los sondeos. Recuento 24/7.
En Brasil, la exhibición digital Mar de Espejos propone un viaje por un universo de sensaciones en el que juega con imágenes de ríos y océanos en la mayor instalación de espejos de América Latina. La exhibición en Río de Janeiro incluye 1.300 metros cuadrados de lunas y cristales distribuidos en un espacio de 650 metros cuadrados. Utiliza tecnología digital proyectada en pantallas panorámicas y espejos. Es una exposición que rinde homenaje a la naturaleza y muestra las maravillas del mar, como peces, medusas, corales, entre otras especies. La exhibición está abierta a partir de esta semana. Noticias destacadas todas estas que no solamente vieron en pantalla tradicional, también en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. A pantalla de inmediato, el primer titular tiene que ver con Irán. Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán desmantela grupo terrorista en el sureste del país. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha desmantelado un grupo terrorista en Sistán y Baluchistán, en el sureste del país persa. Vamos a ver. La base Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, situada en el sureste de Irán, ha informado de la interceptación e identificación de una banda terrorista en el sur de la provincia de Sistán y Baluchistán. Ha indicado que la célula fue destruida antes de cualquier acción durante una operación sorpresa. En esta operación murieron 2 terroristas y otro fue detenido. Además, se descubrieron y decomisaron a los extremistas gran cantidad de armas, municiones y explosivos. Segundo titular, lo traemos a pantalla. Palestina pide sancionar a Israel por sus asentamientos ilegales. La Cancillería palestina ha llamado a la comunidad internacional y a Estados Unidos a sancionar a Israel por la construcción de asentamientos ilegales en territorios ocupados. Más detalles. El Ministerio de Exteriores y Expatriados de Palestina aseguró en un comunicado que el pueblo palestino paga un alto precio a diario como consecuencia de la violencia de los colonos y la escalada de crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación del régimen de Israel contra civiles indefensos, sus tierras, propiedades y hogares. Según la cartera, la potencia ocupante ejecuta todas sus capacidades contra la persistencia palestina en el Área C, que ocupa 2/3 de Cisjordania ocupada. El objetivo, dice, es imponer su control sobre ella y construir asentamientos como parte de su progresiva anexión de los territorios ocupados, dividir Cisjordania y acabar con cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino. Más noticias, nos vamos hasta América Latina. Venezuela insta a desdolarizar el comercio internacional y evadir el SWIFT. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha instado a desdolarizar el comercio internacional y crear mecanismos financieros alternativos a la red SWIFT. Durante su intervención ante el 26º Foro Económico Internacional en la ciudad rusa de San Petersburgo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hecho un contundente llamado a desdolarizar el comercio internacional, en particular el sector petrolero. Se preguntaba, ¿por qué debe transar el mercado petrolero internacional solo en una moneda que apenas representa 1/5 de lo que en sí es el comercio internacional de energía? Rodríguez aseguró que en la economía estadounidense el dinero circulante es de 21 trillones de dólares, mientras que el dinero circulante en el mercado petrolero internacional quintuplica esa cantidad, es decir, 104 trillones. Nos preguntamos esta semana en Recuento 24/7 por Hispan TV. ¿La estrecha relación entre Irán y América Latina representa un punto de quiebre para los intentos injerencistas de Estados Unidos en la región? Hay 3 opciones de respuesta. Primera opción, sí. América Latina ya dejó de ser el patio trasero de Washington. Segunda opción, representa también que la hegemonía de Estados Unidos no solo es decadente en la región, sino frente a otros países sancionados en el mundo. O tercera opción, aunque en declive, la Casa Blanca intentará bajo cualquier pretexto mantener sus tentáculos en Latinoamérica. ¿Usted qué opina? Recuento 24/7. China y Palestina acordaron elevar el nivel de sus relaciones bilaterales durante una reunión entre sus presidentes, Xi Jinping y Mahmoud Abbas, en Pekín. Xi reiteró el compromiso del país asiático de lograr una solución a la causa palestina. El mandatario chino expresó que el gigante asiático ha respaldado desde el principio la causa justa del pueblo palestino y la solución fundamental que radica en el establecimiento de un Estado palestino independiente, basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este al-Quds como capital. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoció que las sanciones económicas impuestas por Washington están obligando a los países afectados a diversificar sus reservas y a buscar alternativas al dólar estadounidense.
Durante una comparecencia ante el Comité de la Cámara de Servicios Financieros, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que no es sorprendente que los países que temen verse afectados por las sanciones impuestas por Washington busquen alternativas al dólar. Afirmó que la situación actual en la que diversos países están reemplazando el dólar con otras divisas es algo que simplemente cabe esperar. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que el proteccionismo de la Unión Europea dificulta el acuerdo de libre comercio de este bloque regional con el Mercosur. Así declaró el mandatario argentino durante una rueda de prensa con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien llegó el martes a Buenos Aires. El lunes, en su visita a Brasilia, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva le reprochó a von der Leyen algunas leyes europeas que representan potenciales restricciones a las exportaciones industriales y del poderoso sector del agronegocio. Occidente no logra aislar a Rusia. Así lo aseguró el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, durante su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. El alto funcionario cubano añadió que La Habana está contenta con el avance en la cooperación bilateral y en poner las relaciones económicas y comerciales a la misma altura de las relaciones políticas. Por su parte, Putin destacó que las relaciones entre Moscú y La Habana se desarrollan a pesar de las complejidades de la actualidad. Afirmó que Moscú hará todo lo posible para ayudar a Cuba a superar las sanciones ilegales impuestas contra la isla por parte de Occidente. Recuento 24/7. A otros temas. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei, catalogó de una mentira el supuesto miedo de Occidente sobre la producción de armas nucleares por la nación persa. Además, ha llamado a preservar la infraestructura nuclear del país a la hora de alcanzar acuerdos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei, visitó esta semana una exposición en Teherán, la capital, sobre los logros de la industria nuclear del país, en los ámbitos de la agricultura, salud, industria, medio ambiente, agua, entre otros. Tras la visita, afirmó que Occidente miente cuando dice que tiene miedo de la posible fabricación de las armas nucleares en Irán. میدانند که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. همین چند ماه پیش هم دو مورد تو همین 4-5 ماه اخیر دو مورد اعتراف کردن، گفتن هیچ نشانه‌ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دیده نمیشه. راست هم میگن. Añadió que el Islam prohíbe la destrucción masiva de la gente en cualquier forma, e Irán también lo rechaza, sea química o nuclear. Sin embargo, según el ayatolá Jamenei, Occidente usa como pretexto las acusaciones de la fabricación de las armas nucleares para mantener atrasado al país. ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم، ولی اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیتونستن بگیرن. همچنان که جلو پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن. اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور. اینو نمیخوان. El líder de Irán recordó que la Agencia Internacional de Energía Atómica y los socios de Teherán en los diálogos nucleares han dado numerosas promesas incumplidas a Teherán en las últimas 2 décadas. Sin embargo, llamó a mantener tanto el contacto con ellos, así como la infraestructura nuclear del país, a la hora de sellar cualquier acuerdo. توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید. در چارچوب مقررات پادمانی، یعنی زیر بار بیشترش نرید و اون چرا که طبق مقررات پادمانی باید انجام بدیم انجام بدید. Al respecto afirmó que la nacionalización de la industria nuclear muestra el fracaso de Occidente y humilla a los prooccidentales que habían intentado humillar a la nación y debilitar el ánimo y quitar la esperanza en el país. Semana de visitas y reuniones del presidente de Irán, Sayyid Ebrahim Raisi, a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El mandatario se ha reunido con sus homólogos, ha reiterado el respaldo y también se han firmado acuerdos estratégicos para el fortalecimiento de relaciones.
Cuba, la tercera y última parada de la gira latinoamericana del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi. El mandatario fue recibido en el Palacio de la Revolución por su homólogo Miguel Díaz-Canel. Nosotros agradecemos mucho que en esta gira exitosa que usted ha hecho por países de América Latina haya incluido a Cuba. Durante estos 44 años de la Revolución Islámica, cada día las relaciones con Cuba se han fortalecido. Las dos naciones firmaron acuerdos en materia aduanal sobre el movimiento internacional de mercancías y la formación personal para las aduanas de ambos países. De igual manera, acordaron incrementar colaboraciones en el campo de la informática y las comunicaciones, así como de aplicación de la justicia. El presidente iraní también participó en el foro empresarial Cuba-Irán para anunciar los campos en que las dos naciones pueden fortalecer las cooperaciones. Antes de Cuba, Raisi visitó Nicaragua. Allí, junto a su homólogo Daniel Ortega, firmaron 3 memorandos de entendimiento para la creación de una comisión mixta intergubernamental para la cooperación económica, comercial y el intercambio científico-técnico, un documento de entendimiento entre los poderes judiciales de ambos países, además de acuerdos médicos enfocados en el suministro de equipos médicos y medicinas. و برادر ما نیکاراگوئه روابط بسیار خوبی بوده است. ما بنا داریم روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه علم و فناوری را با یکدیگر ادامه دهیم. La primera gira estratégica por países latinoamericanos y caribeños del presidente de Irán iniciaba el lunes en Venezuela. Los dos países firmaron 25 acuerdos que hacen parte del entendimiento 20 años suscrito hace un año en Teherán entre los dos presidentes. En Caracas, Raisi ha elogiado la resistencia venezolana frente a las sanciones de Estados Unidos. که با صبر و بردباری و تحمل سختی‌ها و مشکلات در مقابل نظام سلطه و زیاده‌خواهی او ایستادگی کرد و تا کنون در مقابل خواسته‌های استکبار جهانی و امریکایی‌ها با همه قدرت ایستاده است و از استقلال، آزادی و شرف خود دفاع می‌کند. Irán es una de las potencias emergentes del mundo nuevo, pero sobre todo es una potencia emergente en el aspecto del conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada. Esa es una gran verdad que hay que decir. Tras visitar Venezuela, Nicaragua y Cuba, el mandatario iraní culminará una gira que asegura fortalecerá el multilateralismo frente a las políticas de dominio y sometimiento de algunas potencias mundiales. Este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. Por ello nuestra encuesta va sobre esta porque es sin lugar a dudas una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. Esta semana nos preguntamos, ¿la estrecha relación entre Irán y América Latina representa un punto de quiebre para los intentos injerencistas de Estados Unidos en la región? Hay 3 opciones de respuesta, revisemos resultados. Primera opción, sí, América Latina ya dejó de ser el patio trasero de Washington, 15.1%. Segunda opción, representa también que la hegemonía de Estados Unidos no solo es decadente en la región, sino frente a otros países sancionados en el mundo, 41.7%. O tercera opción, aunque en declive, la Casa Blanca intentará bajo cualquier pretexto mantener sus tentáculos en Latinoamérica. 43.3% representa la estrecha relación entre América Latina e Irán, un punto de quiebre para los intentos injerencistas de Estados Unidos en la región. Se la transmito a Maximiliano Esbarriosuna, es periodista y analista internacional, está en Buenos Aires, en Argentina. Maximiliano. Sí, es cierto que la injerencia de Irán creciente, tanto en lo político como también en lo económico, que no habría que descartar, porque si bien el presidente iraní visitó Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son los 3 países sancionados por Estados Unidos y con el cual tiene estrechos vínculos políticos y económicos, no hay que olvidarse que Irán también tiene una gran penetración económica, por ejemplo, en países como Brasil, y ya la tenía desde antes de que asumiera Lula.
durante el gobierno de Bolsonaro, también tuvo fructíferas relaciones comerciales. Es decir, que Irán no solamente está presente en América Latina por una cuestión política, también lo está por una cuestión comercial que beneficia a ambas partes, tanto Irán como América Latina. Pero sí, supone, no sé si un punto de quiebre, pero sí una molestia para Estados Unidos, porque es otro actor más que viene a disputarle su tradicional patio trasero, junto con Rusia, junto con India y sobre todo junto con China, que es su principal rival comercial. Hoy la mayoría de los países de América Latina tienen con China unas relaciones comerciales cada vez más crecientes y en todo ámbito. Y se sabe que luego de lo económico puede venir también una estrechez y un acercamiento político. Y eso es lo que más teme Washington. No solamente la pérdida de mercados, sino también la pérdida de injerencia política directa como ha tenido a lo largo de casi 2 siglos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y Irán es un actor más que se suma también con la ayuda de Rusia y China, ¿no? Así que en este momento el presidente iraní no tocó Brasil, pero no debemos descartar las importantísimas relaciones comerciales que también tiene con otros países de la región. Eso para Estados Unidos es un gran dolor de cabeza, pero ahora su principal estrategia, Estados Unidos la está fijando en Extremo Oriente contra China. Pero bueno, esto es un gran avance porque América Latina diversifica sus relaciones político-comerciales e Irán es una de esas bifurcaciones fructíferas para la región. Maximiliano, muchas gracias. Esa es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero estas y otras noticias las consiguen en el portal de la casa, www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.